SESSEM presenta a partir de este momento Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Idea: José Galván. Conducción y producción: Rubén Veloso, administrador y tesorero de Policonsultorios SESSEM. Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas. Sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! Estamos en este espacio médico, el espacio de informes médicos. Lo que vamos a hacer hoy es una continuidad del programa anterior. Por ahí no han tenido la posibilidad de verlo, no han tenido la posibilidad de escucharlo, pero sí es importante algunas cosas que se han abordado y que han quedado pendientes. Nos está acompañando la licenciada en Kinesiología Elena Torres Baruso. Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, de vuelta con nosotros porque quedó pendiente una partecita. Nosotros el programa anterior habíamos hablado de la lumbociatalgia. Estabas dando los informes, pero había quedado pendiente una parte, que yo creo que es también una parte importantísima, que es el tratamiento. Exacto, sí. Bueno, como habíamos comentado ya en el programa anterior, la lumbociatalgia es una patología de la columna, ¿sí? Que lo que tiene afectado es el nervio ciático, que eso lo que hace es comprometer todo lo que es la parte posterior de la pierna. Así es. El tratamiento de esto va a conllevar lo que es, digamos, la parte de fisioterapia, ¿sí? Para aliviar el dolor, seguir y calmar el dolor a través ya sea de colocación de campo magnético, electroanalgesia. Y lo que es la parte de kinesiterapia es lo que es ya el masaje, ¿sí? Habíamos hablado del espasmo muscular que se produce, y bueno, entonces lo ideal sería que ese espasmo se trabaje no solamente con la electroanalgesia, sino también con el masaje para tener un mejor resultado lo antes posible. Una vez que el dolor disminuyó, ya el paciente ya se puede movilizar mejor, no es tanto, se va a comenzar a trabajar todo lo que es las elongaciones, ¿sí? En especial la cadena posterior, es decir, elongar todos los músculos de la parte posterior, ¿sí? Ya sea, digamos, en decúbito, ¿sí? Que sería acostado, ¿sí? En una colchoneta, como así también, digamos, se puede realizar sentados y se puede realizar parado, ¿sí? Tenemos muchas formas, diferentes formas de elongación. En el caso de que las personas, no todos saben elongar bien, porque es un tema que mucha gente no lo ignora, porque eso es una realidad. O sea, inclusive hay personas que tienen problemas físicos por no hacer una buena elongación. Ustedes le dan con el tratamiento, la manera y la forma que tienen que hacer en su casa. La forma y la manera de que tiene que hacer, y bueno, y el paciente va aprendiendo, bueno, de esa forma elongo tal músculo, elongo tal parte, digamos, y se le enseña, por lo menos una elongación tiene que ser mantenida, ¿sí? En 10 segundos, ¿sí? Entre 10 a 20 segundos mantenida, y como mínimo repetirlos 3 veces. Y es más de ahí, bueno, ir completando. Después de esto, de estas elongaciones, obviamente ya el paciente ya es poco, el dolor ya que rige, ya se mueve mejor, digamos, se va a comenzar con todo lo que es la etapa de movilización, ¿sí? De movilizar todo el cuerpo, ¿sí? Ya sea con ejercicios básicos, que en cualquier casa se puede realizar, y bicicleta. Lo ideal es la bicicleta, es algo de que, bueno, muchos por ahí lo tienen en la casa, y bueno, comenzar a hacer bicicleta o salir a hacer bicicleta. Y como último sería el salir a caminar, digamos. Una vez que ya no se presenta tanto el dolor, qué sé yo, como ideal, como mantenimiento de una actividad física, y por ahí uno dice, no me gusta ir al gimnasio, no tengo tiempo. Bueno, tomarse un tiempito, digamos, a la noche o
cualquier hora de que tenga, la mañana temprano, tarde, digamos, tomarse un tiempito y hacer las caminatas. Y en esas mismas caminatas, obviamente, siempre iniciar con una elongación y terminar con las elongaciones. ¿El tiempo es recomendable para una caminata, digamos? Porque por ahí algunos caminan 2 cuadras y dicen, bueno, ya me cansé, no camino más, vuelvo a mi casa y ya está. Por lo menos entre 20 a 30 minutos es como mínimo para arrancar una caminata. Y desde ahí ir aumentándole progresivamente. ¿A un ritmo determinado? Exacto, a un ritmo determinado. Comenzar obviamente con una caminata normal y después con el tiempo, ¿sí?, se va dando, digamos, acelerando un poquito más los pasos. Cuando hablaba de las sesiones, ¿no es cierto?, de masajes y de... Lo que es electroanalgesia. ¿Eso es más compartido o una sesión es solo masaje, otra...? No, todo en la misma, lo ideal es todo en la misma sesión, es decir, aplicar todo en la misma sesión. En esa misma sesión, obviamente, bueno, sí, ya está el paciente para comenzar a hacer las elongaciones, ya se hacen las elongaciones, ya se demuestran los ejercicios para flexibilizar, hacer la flexibilización. Y después obviamente quedaría todo lo que es la etapa ya de mantenimiento, ¿sí? Que eso ya no, obviamente ya no concurre el paciente al consultorio, sino que son aquellos ejercicios que el paciente tiene que hacer diariamente en su vida que realiza, en su vida diaria, digamos. Por ejemplo, todo dependiendo a qué se dedica, ¿sí? Vamos a dar el ejemplo de aquellas personas, de una oficinista que está sentada, bueno, se le recomienda que por lo menos cada 2 horas, ¿sí?, se levante y haga elongaciones, ¿sí? Que el mismo profesional lo enseñe cuáles son las elongaciones de que se debe realizar, entonces así no vuelva a tener ninguna recaída en base a su patología. O sea, repetimos los días que te pueden encontrar en el policonsultorio, ¿sí? Estamos todos los días de lunes a viernes, por mañana y por la tarde. Bueno, como decía en el programa anterior, la vía de comunicación con el centro, 44 37 686, para solicitar turnos, por supuesto, para ser atendidos por la licenciada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos, muchas gracias. El Centro de Salud y Rehabilitación del ex soldado conscripto combatiente en Malvinas de Corrientes ofrece los servicios de kinesiología, salud mental, neumonología, nutrición y diabetes, cardiología, medicina general, pediatría, clínica médica, podología, enfermería, taekwondo, ginecología. Poseemos consultorios en disponibilidad, especialidades médicas y odontología. Ituzaingó 1238, teléfono 379 44 37 686, Corrientes. Consejo Médico Policonsultorios CESSEM. Hoy vamos a tocar un tema puntual con el licenciado en kinesiología Romero Walter. ¿Cómo estás, Romero? ¿Cómo te va? Muy bien, a gusto de nuevo estar acá y vamos a tocar un tema muy importante, un tema que está dentro de la comunidad. Está como instalado, digamos. Instalado, se habla mucho de ese tema, que es el ACV. Esa sigla ACV significa accidente cerebrovascular, es decir que se produce un accidente vascular en el cerebro. Son diversas las causas. Para esto, primero tenemos que más o menos dar un enfoque de cómo se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y el periférico. Donde se producen las lesiones en el sistema nervioso central, que es el cerebro. Las causas son varias. Pacientes que pueden llegar a tener un accidente cerebrovascular son pacientes que están predispuestos a tenerlo, ya sea hipertenso, colesterol. También son los pacientes que tienen una deformación o un trastorno en las arterias, diabetes. O sea, las causas son diversas. ¿Cómo se produce el ACV? El ACV es un bloqueo o una falta de irrigación al cerebro. El cerebro es un órgano muy noble que necesita mucha nutrición y lo que más necesita es oxígeno. Cuando se produce ese bloqueo, sufre el órgano
en este caso el cerebro, y el cerebro está compuesto por las neuronas, que son células especializadas que necesitan ese oxígeno. El mínimo tiempo que no recibe ese oxígeno, el cerebro sufre y esas células mueren. Y cuando mueren no se vuelven a restituir por otra. No se recuperan. No se recupera. O sea, esa lesión queda establecida en el cerebro. No te consulto. Con respecto, estamos hablando de una franja de edad más o menos que, por lo que decís, por el tipo de enfermedades que pueden llegar a producir esto, son personas mayores ya, pero también puede ser que se den jóvenes que no tengan precisamente ese tipo de patología, de problemas de azúcar en la sangre. ¿Puede ser hereditario también? Claro, está la parte hereditaria. Vos me preguntaste, vos me dijiste que lo de personas de edad. Exactamente. Eso estaba instalado en la cultura nuestra. Y antes vos veías un hemipléjico, que es la lesión que produce el accidente cerebrovascular. Vos veías un viejito. Ahora no hay personas jóvenes. O sea, cambió todo. Por la mala alimentación, el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcohol, son algunos factores o causas que producen estos problemas. Bueno, hay dos tipos de accidente cerebrovascular. Tenemos el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es cuando se obstruye una arteria y no llega oxígeno. Esa obstrucción puede ser local o a distancia. Local es cuando se produce en el cerebro, en las arterias que llegan al cerebro. Ahí se va formando un trombo, se bloquea y, como le dije, se llama trombo cerebral. Y cuando ese trombo se forma a distancia y sube por el torrente sanguíneo y va hacia el cerebro, se llama embolia cerebral. Y todo esto causa síntomas que el paciente siente cuando hay un accidente cerebrovascular. Generalmente los libros dicen que hay veces que los pacientes no se dan cuenta. No se dan cuenta de que está sufriendo el cerebro un accidente cerebrovascular, porque es progresivo, lento, muy suave. Y hay casos que son bruscos. Eso sí se manifiesta con dolores muy intensos de cabeza, hasta el punto que el paciente no puede ni dormir. Al toser aumenta el dolor y hay que internarlo urgente. Yo tengo una anécdota de un paciente que me contó que tuvo una hemiplegia. Él venía caminando y detrás venían la hija y la esposa, y le venían diciendo que camine bien, y él pensaba que caminaba bien, y le estaba tomando un accidente cerebrovascular en plena vía pública, sin síntomas, sino simplemente trastorno en la marcha. Esos son algunos síntomas que ocasiona el accidente cerebrovascular. Los tratamientos son médico y kinésico. El médico es automático, tiene que ser urgente, porque el cerebro está sufriendo. Y los médicos saben qué tratar. Yo especialmente no voy a hablar de ese tratamiento porque yo médico no soy y no tengo la autorización de meterme en eso. Pero lo que yo le puedo aconsejar a la comunidad es, ni bien tienen, urgente a un centro de asistencia, ya sea público o privado. Ahí van a recibir la atención. Por sobre todas las cosas, la prevención de la salud, ¿no? Los controles para saber cómo está, análisis de sangre. Claro, antes se lo hacía de chico ya ahora, porque está habiendo casos de corta edad, los accidentes cerebrovasculares. Y hay que hacerse todos los análisis, especialmente control de la presión y análisis de sangre para ver el colesterol. Qué grado tenemos, cómo tenemos. Y después viene el tratamiento kinésico, que es el tratamiento kinésico se basa, mejor dicho, en la secuela que deja. Hay un libro de kinesiología, yo lo leí cuando era estudiante, que decía: el kinesiólogo no va a reeducar al órgano, va a reeducar las funciones que ese órgano dejó de realizar. ¿Entendés? En este caso, el cerebro. Lo que produce un accidente cerebrovascular son dos importantes secuelas, que son pues la hemiplegia o una parálisis facial, o las dos juntas.
acá hay que tener muy en cuenta una cosa. Las vías nerviosas se cruzan, o sea, y se cruzan a nivel de la base del cerebro y maneja el cerebro del lado opuesto. Es decir, una persona es hemipléjica del lado derecho, su derrame fue en el lado en el cerebro izquierdo o viceversa. ¿Por qué digo esto? Es muy importante, porque si tenemos un paciente que tuvo el ejemplo que yo te di primero, derrame izquierdo y tiene una hemiplegia derecha, va a tener el trastorno del habla. No así los pacientes que tengan hemiplegia del otro lado, porque el centro del habla se encuentra en ese hemisferio. También tenemos parálisis faciales. Las parálisis faciales son dos, una periférica y otra central. En este caso, el ACV es la que produce el accidente, la parálisis facial central. Esas serían las secuelas más importantes que dejaría. El tratamiento kinésico tiene que ser en el momento, enseguida de haber ocurrido el accidente cerebrovascular, porque esa hemiplegia que va a tener el paciente tiene varios estadios. Lo más importante es el primer estadio, que se llama apoplético, que es un estadio en el cual todo está flácido, todo cae, y luego viene el estadio de la rigidez. Y son distintos tratamientos de acuerdo al estadio del paciente. Bueno, yo lo que le aconsejaría a la comunidad es que se hagan los controles periódicos médicos, ya sea lo más importante, análisis de sangre y de orina, para ver los valores, cómo se encuentran, hacer mucha actividad física, comer sano, y también fijarse en sus antecedentes familiares, porque muchas veces el antecedente familiar a uno ya le está dando un parámetro de qué patología puede tener en el transcurso de su vida. ¿Los días que te pueden encontrar acá en el policonsultorio? Y los días estoy de lunes a viernes de 8 a 12 de la mañana en el consultorio acá del 60. Las vías de comunicación para solicitar turno, para ser atendido por el profesional, 44 37 686 en los horarios y en los días que ha mencionado Walter Romero. Gracias, Walter, por estar con nosotros. No, encantado de estar de nuevo con ustedes y estoy a su disposición cuando quieran. Consejo Médico Policonsultorios CESSEM. Como siempre, como todos los sábados, nosotros presentamos informes médicos acompañándonos a todos ustedes para que de alguna forma, con lo que nosotros le aportamos a través de los profesionales que nos acompañan y que atienden en el policonsultorio CESSEM, puedan adquirir o puedan tener una mejor calidad de vida. Hoy nos acompaña la doctora cardióloga. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Muy bien. Hoy lo que nos ocupa es la arritmia cardíaca. Sí. ¿Qué es la arritmia cardíaca? Bueno, son muchas. En realidad es un grupo de patologías, son las arritmias cardíacas. Es una alteración del ritmo normal del corazón. El corazón, para latir, tiene un ritmo normal y tiene un marcapasos normal, que es el nódulo sinusal. Entonces, por eso el ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal. Cuando se altera y toma el comando otros marcapasos o hay alguna alteración en ese ritmo, a eso se le llama arritmias cardíacas. La persona común, el que anda caminando, que no se hace los controles periódicos, que no sabe realmente cómo está su motor, que es su corazón, ¿cómo puede sentir o cómo puede entender que está sufriendo una arritmia? Bien, para empezar, porque son varias, podríamos dividir en dos grandes grupos para explicar de una manera que se entienda, porque en realidad cómo funcionan las arritmias es un poco complicado, todo el sistema eléctrico del corazón. Para que la gente entienda, podemos dividir en dos grandes grupos. Las bradiarritmias, que son las que producen que el corazón lata más lento, que en ese grupo se encuentran generalmente todos los bloqueos. Cuando los bloqueos son más graves, son las que van a necesitar marcapasos. En ese caso, producen un tipo de síntomas
Y el otro grupo que late rápido, que produce que el corazón tenga taquicardias, taquiarritmias, dan otros síntomas. Entonces, dependiendo de qué tipo, vamos a tener los diferentes síntomas. Claro. Por ejemplo, en los bloqueos de alto grado, cuando son frecuencias extremadamente bajas, el paciente puede empezar con mareos hasta llegar al síncope, que es el desmayo, la pérdida de conocimiento. Entonces, cuando le puede faltar también, por ejemplo, si late muy lento, puede empezar con falta de aire, agitación, se cansan las tareas habituales, después ya empiezan los mareos hasta llegar al síncope. En la parte de los bloqueos es lo más frecuente que el paciente sienta. En el grupo de las que laten rápido, de las taquiarritmias, va a sentir justamente eso, palpitaciones. Va a sentir las palpitaciones que aparecen de golpe. Por ejemplo, el grupo produce palpitaciones paroxísticas que pueden durar minutos y pasar, y en ese momento pueden sentir sudoración, les puede dar hipotensión si es muy rápida la frecuencia a la que late, les puede descompensar, y generalmente ese grupo de arritmias es menos frecuente que produzca un síncope, las paroxísticas. Mayormente producen eso, las palpitaciones, sudoración, mareos, hipotensión si son muy rápidas. Son los síntomas más frecuentes. En nuestra zona es muy frecuente en la enfermedad de Chagas, por ejemplo. Es muy frecuente, el Chagas produce varios tipos de arritmias. Exactamente. Entonces es importante en nuestra zona, que es una zona endémica para el Chagas, saber que uno tiene la serología positiva para el Chagas, sobre todo la gente que vive en el campo, la gente que tuvo en contacto con el transmisor, ¿no es cierto?, con la vinchuca, y entonces de esa manera ya uno, cuando tiene palpitaciones o tiene otros síntomas y tiene serología para Chagas, ya directamente va a buscar este tipo de arritmias. Las ventriculares son más graves. Son las que en determinado momento, si se prolongan un poquito en el tiempo, van a llegar directamente a la pérdida de conocimiento, producen descompensación del paciente, requieren internación, y son las que, así como los bloqueos graves van a necesitar marcapaso para solucionar el problema, las ventriculares generalmente, cuando tienen indicación, van a otro dispositivo parecido que se llama cardiodefibrilador, que son dispositivos parecidos al marcapaso, y que cuando el paciente tiene la arritmia, el aparatito interrumpe automáticamente ese tipo de arritmia que si persiste un poquitito en el tiempo puede comprometer la vida del paciente. Exactamente. Pueden llevar a lo que se conoce como paro cardíaco, ese tipo de arritmias. Por ahí se hace un poco complicado porque, digamos, si la gente no le presta atención, le dice, bueno, esto es, y sí, porque estoy nervioso, o me pasó tal cosa y me produjo esto y ya está. Pero prestar atención si es recurrente, concurrir al médico, al cardiólogo, urgente, porque se va acentuando, indudablemente. Se va acentuando, y en el caso de la fibrilación auricular, si persiste por un tiempo, ya se pueden formar los coágulos en el corazón. La fibrilación es como un sector del corazón late normalmente, y un sector, como su nombre lo indica, se fibrila, es decir, que late fibra por fibra, cada una. Entonces no hay una contracción efectiva, sino que cada fibrita se contrae y no llega a contraerse en grupo. Ahí se produce un éxtasis sanguíneo, una rémora, y es lo que el pasaje lento por todos esos sectores, lo que va a ir produciendo los coágulos, que el otro sector que late normalmente los puede embolizar. Entonces, cuanto más tiempo uno tarda en diagnosticar, es más tiempo que puede producirse todo este proceso. Claro. Además de que las frecuencias muy rápidas producen una serie de cambios en el corazón, van afectando su función. Es como bien vos dijiste, un motor, el motor del cuerpo,
Y si lo tenemos funcionando a 120 latidos por minuto, no es lo mismo que funcione 60. Está funcionando el doble, hay un doble de desgaste. Entonces, con el tiempo, eso va a ir repercutiendo en la función y va a ir a una insuficiencia cardíaca. Bueno, mi consejo sería que ante síntomas como mareos, palpitaciones, síncope, si notan que se van cansando en sus tareas habituales, la consulta inmediata, no duden tanto en un profesional como somos nosotros, digamos los cardiólogos, pero cuando hay este tipo de situaciones sería también una primera consulta con un clínico o en su salita, lo que tenga más cerca, para así hacer un electrocardiograma y ver una primera consulta para determinar si puede llegar a ser una arritmia y derivarla al cardiólogo, o si, como decíamos, puede ser una situación nada más de estrés o de aceleración del ritmo normal. La doctora cardióloga María del Mar atiende en el policonsultorio SESEM, Ituzaingó, 1238, las vías de comunicación con el centro, 44 37 686. Ahí la va a atender Cecilia, la va a poder guiar a quienes deseen obtener un turno para ser atendido por la cardióloga. Nosotros le agradecemos como siempre su presencia. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de una edición más de Héroes de Vigilia. Esperamos haya sido de su agrado. Idea: José Galván. Conducción y producción: Rubén Veloso. Administrador y tesorero de Policonsultorios SESEM. Nos despedimos hasta el próximo programa por este mismo canal. Sigue gritando presente, ¡viva la patria, muchachos! Héroes de Vigilia, un programa dedicado a nuestros héroes de Malvinas.